¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos aquí en una nueva cápsula ambiental. Y bueno, pues no cabe duda que el cambio climático pues afecta inclusive las relaciones entre los países, más tratándose de sequías y otros fenómenos meteorológicos. Bueno, en esta ocasión algunos amigos me dicen que sería bueno explicar a la gente por qué dicen los norteamericanos y los estadounidenses que les debemos agua a los mexicanos. Bueno, eso se remonta a lo siguiente. Hay un tratado que se le conoce como Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y Estados Unidos en 1944. Tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes, es decir, esta situación viene desde el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo, más conocido como el Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848, al final de la guerra entre ambos países, iniciada por la disputa de Texas. Fue el que estableció que México cediera a Estados Unidos más de la mitad de su territorio en aquel entonces. Bueno, el 3 de febrero de 1944 se suscribió el tratado relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del río Bravo o Grande, desde Fort Whitman, Texas, hasta el Golfo de México, entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, mismo que fue ratificado en México el 29 de septiembre de 1945 y por Estados Unidos el 18 de abril de ese mismo año. Bueno, aquí es importante comentarte que en la frontera de Estados Unidos con México existen dos ríos. Uno que se le conoce como el río Colorado, que viene de la parte de los Estados Unidos de América y que desemboca en el mar de California o mar de Cortés, pasando ahí por Tijuana, etc. Y otro que es un río que lo conoces más, en México lo conocemos como Río Bravo, en el norte, en Estados Unidos lo conocen más como Río Grande, que al final de cuentas desemboca en el Golfo de México. Bueno, según el acuerdo, México se queda con 2/3 de la corriente principal del Río Bravo, ¿sí? Porque déjame platicarte que el río Bravo no tiene dueño, es de ambos, tanto de Estados Unidos de América como de Estados Unidos mexicanos. Entonces, de acuerdo a ese tratado, México se queda con 2/3 de la corriente principal del río Bravo y cede a su vecino el restante, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos cada año. Ese es el acuerdo que se estableció. Como contraparte, Estados Unidos cede a México cada año alrededor de 1.850 millones de metros cúbicos del río Colorado, ese que desemboca en el mar de California, que en su mayoría se encuentra en suelos estadounidenses, pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el Golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora. Bueno, es un tratado que no fue nada fácil de negociar y en el que se tuvieron que hacer muchísimas proyecciones de ingeniería porque define los límites entre los países, etc. También establece que una Comisión Internacional de Límites y Aguas, que es un organismo bilateral que tenemos, que es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites. Bueno, sin embargo, debido a la gran sequía y las altas temperaturas, México se retrasó mucho en el suministro, lo que propone un grave peligro a la capacidad del país para cumplir sus obligaciones. Hubo una gran sequía, tuvimos una gran sequía, entonces los volúmenes no fueron establecidos, no se podían otorgar porque las presas quedaron en niveles inferiores. Miles de peces muertos se amontonaron en las lagunas secas de Chihuahua, por ejemplo, en México, afectados por la sequía. Algunos políticos dicen que no se puede dar lo que no se tiene, ¿sí? Y efectivamente, pues no había mucha agua, ¿cómo puedes cederla a otro país a pesar del acuerdo? Es un argumento difícil de aceptar para los agricultores de Texas, por ejemplo, que también sufren las escasez de lluvias. Dicen que la falta de agua procedente de México los ha llevado a una crisis, dejando el futuro de su agricultura en la cuerda floja. Algunos líderes tejanos han pedido a su gobierno que se retenga la ayuda a México hasta que no se resuelva el problema. México está muy retrasado en el cumplimiento de sus obligaciones, afirmó María Elena Girner, la comisionada de Estados Unidos en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, este organismo bilateral,
señala, solo hemos recibido un año de agua y ya estamos en el cuarto año, dijo a una cadena de la CNN. El ciclo actual termina en el octubre del 2025 y México no ha cumplido. El río Grande, llamado Río Bravo en México, es uno de los ríos más largos de Norteamérica y recorre 3.040 kilómetros desde las montañas rocosas del Colorado, atravesando 3 estados de la Unión Americana y 5 de México, antes de desembocar en el Golfo de México. Bueno, en conclusión, este tratado, este acuerdo, habla de volumen que se tiene que entregar tanto a Estados Unidos como a Estados Unidos a nosotros. Sin embargo, yo creo que en la época en que se estableció ese tratado no se había considerado el cambio climático y entonces no habla nada acerca de que si los volúmenes son menores por cambios climáticos, porque las presas no están lo suficientemente llenas, pues se tendría que hacer un recondicionamiento a los acuerdos establecidos en este tratado. Lo más adecuado sería que este tratado lo volvieran a revisar, porque ahora deben de contemplar el problema de la escasez de agua por sequías. Soy tu amigo Antonio Treviño. No se te olvide suscribirte aquí a nuestro canal a través de Peregrino Radio y Televisión y nos vemos en la siguiente cápsula ambiental.